Listo, Caro, cuando quieras. Es que no veo, profe, veo tu pantalla, eso ya, ahora sí. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de talla alta, si quieres, del siguiente, profe, porfis. Bueno, básicamente, como ya completando el tema sobre la parte de talla, entonces talla alta la definen como una desviación estándar que está mayor a dos desviaciones estándar o mayor al percentil 90, que pues en las guías que encontré ya no se usa como tal esa clasificación, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que se debe vigilar si es niño o niña, la edad que tiene, en qué fase del crecimiento está, si está en la primera infancia, en la segunda, en la parte puberal, o si es un paciente de raza, sobre todo de raza negra, que tenga pues unos mayores estándares de crecimiento y que no es que tenga algo patológico, sino que por su raza es pues de talla más grande. Más o menos epidemiológicamente se aproxima que del 2.3% de toda la población colombiana pueden llegar a tener estatura alta, que de hecho pues es muy bajo, pero pues como digamos que americanos pues vamos a hacer de talla bajita normal. Siguiente, profe. Entonces, como en la talla baja, pues acá también tenemos los mismos determinantes. Lo único que nos va a cambiar acá es el orden puntualmente si es hormonal, nutricional, ambiental. Entonces, la vez pasada yo en talla baja les decía que nutricional y la parte de los noxas ambientales sí cumplía un papel muy importante en esos niños con talla baja. Pero aquí en la parte de talla alta nos vamos a dar cuenta que la genética y la parte hormonal pues cumple un papel mucho más importante, sin desmeritar lo otro, pero sí va a ser como más relevante. Dale. Entonces, recordar que pues debemos confirmar la talla, entonces esto es algo que no debemos hacer, que habitualmente se hace porque no tenemos como tal el equipo o el aparato idóneo disponible, entonces es parar al niño sobre la misma báscula donde los pesan y asimismo medirlos haciendo como una línea imaginaria sobre su cabeza, como si fuera en línea recta, pero ahí si nos damos cuenta en la imagen no estamos cumpliendo con los puntos de Brown porque la vez pasada les explicaba, y es que el niño tenga pues una línea, un ángulo de 90 grados desde el canto interno del ojo hacia el lóbulo de la oreja y que no hiperextienda o flexione la cabeza ni que se llegue a empinar, entonces pues eso nos va a variar un poco la talla. Dale siguiente. Entonces, la forma idónea en la que debemos hacer ay, no sale la forma idónea en la que debemos hacer la medición es colocar, acuérdense, siempre con la espalda recta, que esté bien pegado contra la pared, que no empine los pies, hacer este ángulo que les explicaba y repetir esta medición más o menos 2 a 3 veces para que de aquí saquemos un promedio y de ese promedio pues determinemos cuál es el rango más o menos de estatura que tiene mi paciente, que estoy evaluando, que estoy sospechando una talla alta. Dale siguiente. Lo otro importante acá que les quise colocar que la vez pasada se me había pasado a ponerlo es lo de la envergadura. Entonces, básicamente es medir la longitud entre las puntas de los dedos mientras la persona tiene los brazos extendidos de forma horizontal. Una vez los extiende, vamos a medir esa distancia y luego vamos a tallarlo. Y lo que hacemos es dividir esa medida entre la envergadura y la talla del paciente y eso nos debe dar un resultado aproximadamente entre 0,8 a 1 y si está mayor a 1, pues sabemos que tiene una envergadura que es más alta o más larga que la altura del paciente. Dale siguiente, profe. Lo otro, pues, es la relación del segmento superior inferior. Entonces, esto es muy importante. De aquí debemos tener en cuenta de la sínfisis púbica hacia los pies, hasta el piso completamente. Vamos a medir lo que llamamos como el segmento inferior y para sacar el segmento superior sacamos la resta que hay entre el segmento inferior que acabamos de medir y la talla total de mi paciente. ¿Sí? Eso nos va a dar cuánto está la parte superior. Y la relación como tal, que es lo que nos están explicando acá, es dividir la parte superior con la parte inferior y eso nos debe dar pues la relación idónea que también debe estar, encontré aproximadamente de 1 a 1,2 aproximadamente, pues según pues el artículo que uno lea, pero más o menos esos son los valores normales.
Dale, siguiente, profe. Entonces, hablando ya un poquito sobre la parte de la talla, bueno, se ve chiquitico, pero acá lo que les quería explicar con este mapa conceptual es que una vez que hacemos como todo el abordaje de la historia clínica, tenemos todas las mediciones de nuestros pacientes, de nuestro paciente, vamos a evaluar si tiene una apariencia anormal o si tiene una apariencia dismórfica para saber y enfocar la etiología de la talla alta de nuestro paciente. Acá también decía importante que la mayoría, digamos que de niños, no se estudian porque habitualmente tienen rangos que no son rangos dismórficos, sino que cumplen unas características normales y un desarrollo cognitivo y puberal normal, y que la mayoría pues no tiene problema en que sea alto, sino es más preocupante para los papás en que el niño se quede chiquito a que crezca de más. Dale siguiente. Entonces, la causa principal va a ser la estatura alta familiar, digamos que, como les decía, es la causa más común. Estos niños generalmente son altos desde la primera etapa de la infancia, que se los explicaba la vez pasada con la gráfica de Calvert, crecen a lo largo más o menos del mismo percentil y alcanzan una altura adulta pues correspondientemente alta. Mantienen una velocidad de crecimiento normal hacia el percentil alto, sin que sea totalmente patológico, y el examen físico de estos niños, pues los hallazgos van a ser completamente normales. La edad de estatura es mayor que la edad ósea, que va a ser pues compatible con la edad cronológica de nuestro paciente, y acá, como vemos en la foto, los padres de estos niños también tienden a ser altos, y nos decía también pues que es importante que hagamos una comparación tanto del crecimiento del paciente, pero también de la curva de los padres, tanto de la mamá como del papá, para mirar si es una estatura alta apropiada pues para esa genética o para esa familia que yo estoy estudiando. Siguiente. La otra es la estatura alta constitucional, es la segunda causa, digamos, que es más conocida, es la estatura alta más conocida y es, digamos que lo explican como los niños que tienen una estatura alta con una longitud que es normal al nacer, que van a tener una velocidad de crecimiento que se acelera, por decirlo así, en la primera infancia, y puede ser más o menos evidente que sea ya de talla más alta cuando cumplen de 2 a 4 años de edad. Esa velocidad de crecimiento disminuye más o menos cuando cumplen esos 4 a 5 años, pero siempre la curva de crecimiento va a ser, por decirlo así, paralela y un poquito superior a la curva normal. Lo otro importante que decían acá es que la edad ósea es ligeramente mayor que la edad cronológica de mi paciente, y su desarrollo puberal sí tiende a ser un madurador temprano, anormal más temprano, y se puede encontrar que tiene antecedentes también familiares importantes de padres o hermanas que han tenido una maduración sí, o una maduración temprana, y que pues puede hacer que genéticamente también lo expresen así los niños. Listo, Doc, siguiente. La otra causa importante que nos hablaban son los niños que tienen una obesidad exógena, son altos para su edad y tienen, digamos que, un inicio temprano de la pubertad, especialmente en las niñas. Son de edad ósea avanzada y proporcional a la edad de la estatura. El crecimiento acelerado, digamos que en el adolescente comienza, pero a su vez termina temprano, y son niños que a menudo alcanzan la estatura normal de un adulto o son un poquito más altos que el promedio de los adultos, pero pues no es una cosa exagerada, digamos que es más a causa de la parte metabólica. De acá, de lo que encontré, leía que puede ser o se puede producir porque está mediados por acción de la grelina, que es un secretagogo de la hormona de crecimiento, así como también actúan la insulina y la IGF-1, que pues son obviamente como los simuladores de la insulina. Entonces también por eso puede hacer que esa velocidad acelerada esté en las primeras etapas de vida, luego genere una autorregulación simplemente cuando completamos, pues regulamos la parte metabólica. Dale siguiente, Doc. La pubertad precoz, entonces, de la pubertad precoz nos decía que podía estar dividida en dos. Una que fuera dependiente de gonadotropina, que básicamente era el aumento prematuro de la secreción a nivel de la pituitaria de esas gonadotropinas, y pues que eso generara como consecuente un aumento de las hormonas sexuales gonadales. Y la otra que era una de forma independiente, que era cuando, digamos, esos pacientes estaban recibiendo una dosis de, digamos, diatrogénica de hormonas sexuales, esos pacientes que se automedican o que me quiero tomar unas pastas
porque quiero mejorar entonces el pelo, entonces se inician como toda esa carga hormonal, pero sin ninguna prescripción o sin ninguna indicación como tan puntual. O lo otro que hablaba era que se podía así generar una secreción autónoma de hormonas sexuales, tanto de la parte gonadal como de la parte suprarrenal. En estos niños pues vamos a tener que hay una aceleración del crecimiento lineal que ocurre pues de forma simultánea también con un desarrollo sexual de forma prematuro, y esto se va a acompañar de una maduración ósea que sí es mayor, digamos que de lo esperado, y más o menos la edad ósea avanzada pues va a dar como resultado que tengamos un cierre epitelioide temprano. Nos decía también que esa secreción excesiva de hormona de crecimiento generalmente pues podía ser causado, y aquí era como un punto súper importante para tener en cuenta como pediatras, y es que no se pase que también se puede generar un adenoma hipoficiario productor de hormona de crecimiento, que puede generar síntomas como un dolor de cabeza o un vómito, pero nos damos cuenta que la curva está acelerada, y que eso también puede ser como un tip para poder hacer el diagnóstico como tal. Nos decía que los niveles de hormona de crecimiento estaban más o menos por encima de 15. Ayer yo les explicaba, antier les explicaba que más o menos era de 10 a 15, pues que eso dependía también del laboratorio que uno estuviera evaluando, pero más o menos todos los artículos dicen de 10 a 15. Entonces también como para tener en cuenta que no simplemente se pase, que es una pubertad precoz y hay algo más escondido detrás de eso. Dale siguiente. El hipertiroidismo, entonces está, digamos que el exceso de esa hormona tiroidea en la primera infancia sí va a conducir a una aceleración del crecimiento de forma lineal, pero con una maduración ósea de forma proporcional. Esa hormona, digamos, tiroidea va a trabajar de forma como llave, como simultánea con el IGF-1, y va, digamos que de esa forma a estimular el crecimiento. Acá pues el tratamiento va a ser simplemente corregir ese hipertiroidismo hasta que tengamos en rangos eutiroideos para así controlar pues de forma temprana esa aceleración del crecimiento. Lo otro importante que decía era que teníamos casos de niños que tenían craneosinostosis con hipertiroidismo que no estaban diagnosticados, y pues ahí empezaba como toda la cascada de la enfermedad, simplemente pues por no medir las hormonas a tiempo. Dale siguiente, Doc. Y ya en cuanto a las partes sindromáticas, entonces tenemos el síndrome de Marfan, que como vemos acá, pues tiene muchos fenotipos, pero básicamente pues es un síndrome que se hereda como un rasgo autosómico dominante. Si quieres darle siguiente, Doc, que es un trastorno sistémico desde el tejido conectivo y que pues va a causar mutaciones puntuales a nivel del gen fibrilina del cromosoma 15 en el brazo largo. Se caracteriza, como les decía, pues por una estatura alta, aracnodactilia, subluxación, dislocación ascendente del lente, regurgitación aórtica o mitral, o sea, tiene muchas, digamos que, eh, clínica que le podemos ensayar al paciente, pero hablando como tal puntual de lo de talla, entonces decía que la amplitud del brazo siempre va a ser mayor que la altura, con una relación entre el brazo y la altura que podía ser mayor a 1,05, que era lo que les decía que ya era normal, y la relación de ese segmento súper inferior siempre va a estar disminuida. Entonces, en esa parte de extremidad inferior es mucho más largo que el tronco. Eso como digamos que hablando a grandes rasgos del Marfan, porque Marfan pues es muy grande, pero puntualmente para que lo tengamos en cuenta como una causa de talla alta. El otro síndrome que nos hablaba era el síndrome de Sotos o gigantismo hipofisiario, también cumple una herencia autosómica dominante. Decía que en más del 90% de los pacientes con este síndrome podía producirse por una mutación o una lesión a nivel de la proteína NSD1, pero que las mayorías de las mutaciones iban a estar completamente de nuevo. Estos chiquitines son grandes al nacer, su crecimiento es más rápido siempre durante los primeros años de vida. Digamos que la altura continúa siendo de dos desviaciones estándar mayor aproximadamente hasta la pubertad, y ahí en ese punto la velocidad de crecimiento se va a ralentizar y la curva, digamos que de forma paralela, alcanza cierto rango normal. La edad ósea a menudo es más avanzada, digamos que comparada con la altura del paciente, y la pubertad generalmente ocurre de forma temprana porque sí va a haber una fusión epifisiaria prematura, pero sin embargo, pues decía que los niños, como se hace como un ralentecimiento de esa curva, pueden alcanzar una estatura adulta normal o ligeramente aumentada pues del adulto del rango normal.
Decía que cuando teníamos mediciones de hormona de crecimiento, en estos pacientes los íbamos a encontrar completamente normales, pero que pues había que tenerlo obviamente en cuenta. Sus complicaciones, digamos que más de rasgos como por mencionarlo, las complicaciones neurológicas como las convulsiones, las anomalías cardíacas y las anomalías renales. Dale siguiente. En el síndrome de Klinefelter, que también pues es digamos que muy importante en estos pacientes con talla alta, que básicamente se debe a la presencia de más de un cromosoma X, es decir, pues el cariotipo va a ser 47XXY. Estos niños afectados, pues digamos que van a ser altos, pero tienen unas proporciones eunucoides, en donde pues es más largo ese segmento inferior que el superior y tienen pues una proporción segmento superinferior también disminuida, como en Marfan. Lo otro que decía es que la estatura alta puede estar presente antes de la pubertad. Aquí hablaban más o menos de con un rango de 4 a 8 años de edad y que a veces podían presentarse anormalidades genitales como un hipogonadismo, una criptorquidia, un pene pequeño o hipospadias. Decía también que la espermatogénesis y las células de Sertoli podían ser defectuosas, pero que pues eso iba, digamos que a conllevar más bien a una infertilidad pues resultante. Lo otro que mencionaban acá era que podían ser pacientes, no todos, pero que sí la gran mayoría podían tener un deterioro cognitivo importante, con dificultades pues del aprendizaje, sobre todo para la parte del lenguaje expresivo. Puntualmente hablando de lo de la talla, decía que la edad ósea podía ser normal o tardía según la secreción de testosterona que tuviera el paciente, y esta pues condición iba a estar de la mano a un hipogonadismo hipergonadotrópico, donde digamos para los niños prepúberes las FSH y la LH iban a ser completamente normales, pero en la parte de la adultez ya iban a tener un rango pues sin incluir la parte cognitiva, digamos que normal, pues entre muchas comillas. Listo. Y el otro síndrome importante que nos mencionaban acá era la trisomía X, que es un cariotipo 47XXX. Esos, digamos que estos pacientes tienden a ser altos, probablemente a que tienen ese cromosoma X de más, pero también tienen una copia adicional de un gen que se llama el gen SOX, que hace parte, digamos que una gran familia de genes que lo que van a actuar es en la transcripción y en la regulación del crecimiento y desarrollo, pues como tal, de uno. La altura suele ser normal más o menos hasta los 4 años de edad y de ahí empieza como un pico, una aceleración en esa velocidad de crecimiento. Habitualmente son niños que tienen las piernas largas, como lo vemos en la imagen, y digamos que se nota ya y es evidente antes de la pubertad. La mayoría de estos pacientes tienen un fenotipo normal y tienen un desarrollo sexual normal, no tienen problemas con el anterior, con la fertilidad, y en algunos casos se documenta, encontré que podía haber amenorrea o insuficiencia ovárica, pero eran como casos aislados porque no era lo común en estos pacientes. La otra causa importante que nos mencionaba eran los síndromes hipogonadales, que básicamente podía deberse a tres causas: deficiencia de aromatasa, resistencia de estrógenos o una insensibilidad a los andrógenos. Esto podía causar una estatura alta y proporciones corporales también enucoides, piernas largas, la relación del segmento superinferior que estuviera disminuida. Y lo otro que nos decía acá importante es que la falta de esas hormonas sexuales iban a hacer que tanto se retrasara la maduración ósea como la fusión epifisiaria y permitiera pues que el crecimiento, aunque fuera continuo, estuviera lento y ya a una edad posterior de la pubertad sí tuviera una estatura alta más allá de la adolescencia, pero que al comienzo sí intentan ralentizarse, por decirlo así. Dale siguiente. Entonces aquí, digamos que resumimos pues todas las causas, como les decía, es algo, digamos, muy denso, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta porque puntualmente lo que tenemos que hacer es una muy buena historia clínica y ya con eso podemos ir como agrupando más o menos en qué posible causalidad está nuestro paciente. Lo otro importante que no se nos pase nunca, reinterrogar muy bien a los papás a qué edad tuvieron su maduración, a qué edad tuvo el desarrollo de la madre, a qué edad tuvieron el estirón puberal, si podemos medir a los padres en consulta, sacar ese promedio y de esa forma evaluar la talla medio parental. Entonces, como les decía, pues hay muchas fórmulas para la talla medio parental, la que a ustedes les parezca mejor, que es la talla del padre más la madre dividido 2. Esa es una, que es aumentarle más 6,5 si es niños,
o si es niña, restarle 6,5, o la que nos decía el profe la vez pasada, que era la altura del padre. Si fuera la altura del padre más o menos se puede calcular, digamos que, después de que me confundí, si es un 13 centímetros, si es la altura a la madre, si estamos hablando de un niño, y si fuera una niña le restamos 13 centímetros a la altura del padre. ¿Sí, profe? No, es la misma relación, pero se suma 13 centímetros o se resta 13 centímetros y el rango baja a 7 centímetros, más o menos 7 centímetros. Ah, bueno, yo encontré entonces otra que era, antes de que hiciéramos esa, digamos que esa suma y esa división de dos, lo que podíamos hacer era restarle directamente a la talla del padre 13 si era niña, y sumarle 13 si era la talla de la madre cuando fuera un niño. Eso es así como, pero hay muchas, de verdad que hay muchas, Eso nunca muchas lo conocía, pero talla medio parental. Lo otro importante era el examen físico completo, evaluar si hay algo que nos haga sospechar que tiene un rasgo dismórfico, que nunca se pase el desarrollo gonadal. En las niñas y en los niños pues hacer el Tanner completo. En los niños también tenemos el orquidómetro de Prader, que es el collar de perlas que llamamos, que es básicamente medir el testículo según pues el tamaño del orquidómetro pues que tengamos. Listo. Y ya puntualmente, bueno, acá importante entonces recordar que tenemos formas radiológicas para mirar ese desarrollo óseo. Entonces, vuelvo a recordarles lo de lata de Graulich File o el Tanner Whitehouse, que básicamente lo que hacen es con una radiografía de la mano no dominante, pues acá en el artículo comúnmente la izquierda, pero para los que somos zurdos, pues la derecha. Y básicamente esa explicación la encontré porque decían que en la mano no dominante tenía menos riesgo de presentar fracturas o lesiones que acortaran el diámetro o el tamaño que fuera pues el correcto del paciente por algo que era más traumático y no porque fuera real. Entonces, recordar que con esto tomamos la imagen y lo que hacemos es compararla con un atlas o con unas imágenes o medir cada núcleo de dosificación, como digamos en el Tanner, y sumarlo al final para poder llevar una tabla y así comparar cuál es la ósea de mi paciente y si está siendo comparable con la tecnológica para esa talla tan alta que yo estoy viendo en el niño. Y ya para el tratamiento, entonces, para las niñas como tal, digamos que se puede considerar el tratamiento con estrógenos para reducir como tal la altura final. Entonces, lo que decía acá es que el estrógeno va a actuar acelerando esa fusión epifisiaria. Tiene también efectos indirectos sobre el eje de hormona de crecimiento con el IGF-1 y se pueden, digamos que, obtener más o menos resultados, pero se debía el tratamiento colocar antes de que la ósea alcance los 12 años de edad del paciente. Se pueden administrar dosis de etinilestradiol altas, más o menos de 100 a 300, es un poquito oscura la imagen, perdón, de 100 a 300 microgramos por día, con una dosis máxima hasta 500, pero también podemos usar estrógenos conjugados con progesterona cíclica, más o menos con acetato de medroxiprogesterona, a una dosis de 10 miligramos por día, eso sí, durante 7 días. Esa terapia, ¿hasta cuándo la vamos a hacer? Hasta cuando tengamos una curva de crecimiento que esté nivelada, pero también tengamos una fusión epifisiaria que la comprobemos de forma radiológica. En ese artículo leí que la duración habitual de tratamiento es aproximadamente de 2 años, pero pues que todo dependía de la curva y de cómo se estabilizara la paciente. Para los niños como tal, entonces el tratamiento, si quieres darle siguiente, profe. Gracias. Digamos que con testosterona, encontrar que no habían muchos estudios para la testosterona porque los niños no tenían tanto problema en ser altos, pero ya en algo tan patológico, por ejemplo, como en el mar con alguno de estos síndromes. Entonces, básicamente lo que va a hacer esta testosterona es acelerar esa maduración ósea y la fusión epifisiaria a través de la aromatización de los estrógenos y así pues reducir la altura máxima de mi paciente. Para la mayoría, digamos que de los pacientes, la terapia se debe iniciar con los primeros signos de la pubertad que presente, sin que la edad ósea sea mayor a los 14 años. Y la dosis, pues son las que coloqué ahí, más o menos de 250 a 500 miligramos, colocándolo cada 2 semanas por un promedio de 6 a 12 meses, también evaluando pues que el paciente tenga un aumento, una disminución en esa curva que yo quiero para mi paciente y estar evaluando pues la función artificial.
Y lo otro, Doc, entonces ya digamos que para la parte quirúrgica, que inicialmente esos tratamientos no funcionaron, o lo otro que decían esos pacientes que ya vemos que no es apto colocarle un tratamiento porque ya se ha pasado como esas ventanas de tiempo que nos colocaban, se puede hacer esta epifisiodesis percutánea, que básicamente lo que se hace es alrededor de las rodillas, se reduce la estatura adulta aproximadamente, lo que decían es que pueden colocar unas placas de crecimiento a nivel del fémur distal, de la tibia y también del peroné. Entonces lo que hacen es retrasan el crecimiento, digamos, óseo de forma longitudinal, y lo ideal es que este procedimiento se puede hacer en las niñas más o menos a los 12 13 años de edad, y en los niños 14 años, que más o menos va a coincidir, digamos, con ese estilo puberal también. Y ya, muchas gracias.